En nuestro comentario de hoy vamos a analizar el capítulo 12 del Evangelio de Yeshua según Mateo. Ahí desde el versículo 1 dice, en aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Por qué dijeron esto los líderes religiosos de Israel de aquel tiempo? Bueno, por principio de cuentas debemos dejar en claro que ni Yeshua ni sus discípulos transgredieron el Shabbat, el día de reposo, ni ninguna otra ley establecida por la ley de Moisés. Esto es muy claro y vamos a irlo analizando poco a poco. De hecho, lo hemos estado viendo en todo este recorrido del Evangelio, porque los fariseos crearon muchas leyes que no fueron establecidas por Dios. Y en el caso específico del día de reposo, el pueblo judío, a través de sus líderes religiosos, crearon muchas leyes que no constituyen un mandamiento establecido por Dios. Esta es una gran diferencia que más tarde en las cartas del apóstol Pablo estaría disertando acerca de este tema tan complicado en ocasiones y que se ha dado mucha confusión. Porque una cosa es la ley de Moisés y otra muy distinta las leyes que el pueblo judío se creó y que en muchas de las ocasiones pues el pueblo judío prefería cumplir o enseñar la ley dada por los hombres antes que la ley del Señor. Y bueno, esa es la razón por la que Yeshua, citando a la profecía de Isaías, él reclamó la hipocresía. Esto Yeshua lo tomó como una hipocresía por parte del pueblo, de sus líderes, porque el pueblo prefería cumplir estos mandamientos establecidos por los hombres antes que obedecer la voluntad establecida por Dios a través de la Torá. Dice Isaías capítulo 29, verso 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor, es decir, su reverencia de mí, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. En ese sentido, es que el Señor refiere estas acciones del pueblo judío como una hipocresía. Y los fariseos estaban hablando de la transgresión, en este caso específico de los discípulos, a uno de los mandamientos tradicionales del pueblo judío y no de la ley de Moisés. Ese lavado de manos que no hacían los discípulos y que por el cual ellos le reclamaban no tiene que ver con un acto de limpieza incluso o higiene realmente, sino que tiene que ver con un lavado de manos ritual de purificación. Este acto ritual le llaman Netilat Yadayim, que incluso hasta nuestros días se practica por el pueblo judío. Pero ese mandamiento no fue establecido como mandamiento en la ley de Moisés, y ustedes no lo van a encontrar en sus Biblias, sino que fue establecido como un mandamiento por los líderes religiosos de Israel, algo que Yeshua no enseñó a sus discípulos. Él jamás habló de ese tipo de mandamientos. Los apóstoles tampoco en todas las cartas del Nuevo Testamento hablaron y enseñaron a cumplir ese tipo de leyes. Hay quienes hoy lamentablemente mezclando términos judíos equivocadamente hablan de la alajá de Yeshua. Seguramente ustedes lo han escuchado. Y esto, desde el contexto etimológico, es un error, porque la halajá es conocida como el cuerpo colectivo de reglas religiosas judías que derivan sí derivan de la Torá, pero son reglas, son leyes agregadas. Es decir, lo que se conoce como la ley oral, la ley rabínica, la ley talmúdica y las costumbres y las tradiciones que son compiladas en el Shulchan. Y en ese sentido, pues de ninguna manera es correcto hablar de la halajá de Yeshua.
ya que Yeshua no enseñó acerca de ninguna ley que no fuera escrita en la Torá. Y lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés. ¿Okay? La ley que Dios le entregó a Moisés, que es la ley escrita, es lo que nosotros debemos observar. Y esto ha dado confusión, ha causado mucha confusión en algunas personas que han recibido enseñanza en ese sentido. Incluso una enseñanza que de alguna manera pues es mezclada. Por esta razón, no es recomendable para quienes se consideran creyentes en Yeshua que basen su obediencia a la Torá en las leyes de la tradición rabínica. Porque en la observancia de la ley oral, de la ley tradicional judía, muchas veces se transgrede la ley escrita. Si tú no conoces la Torá, si no conoces la ley de Moisés, la ley que tú tienes en tu propia Biblia, es muy fácil que transgredas sin darte cuenta por causa de recibir enseñanza acerca de estar cumpliendo mandamientos que tienen que ver con la tradición judía. Hay que tener conciencia en esto, hay que tener mucho cuidado, porque de otra manera no hacemos efectivo el decir que somos de Yeshua, que seguimos sus pasos. Estamos siguiendo los pasos de aquellos que le rechazaron sin darse cuenta. Entonces sí es peligroso, hay que tener mucho cuidado en esto. La recomendación es que no reciban enseñanza de quienes gustan de estar mezclando. Y el problema es que a veces no lo dicen de forma literal. La enseñanza viene mezclada sin que se den cuenta las personas. Y esto no es honesto. No debería ser así. Porque Yeshua rechazó todo este tipo de enseñanza y lo podemos ver a través de los evangelios, que Yeshua rechazó la enseñanza tradicional judía como mandamientos, como una enseñanza que los líderes de Israel le daban al pueblo en aquel tiempo. Y esa era la razón por la cual el pueblo estaba perdido, estaba sin, como él mismo lo dijo, como ovejas sin pastor. Deuteronomio capítulo 27, verso 26 dice: Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. ¿De qué ley está hablando Moisés? La ley escrita, de la ley que Dios le dio a Moisés allá en el monte Sinaí, que fue precisamente para que el pueblo se formara en carácter, en una forma de vida que les permitiera ser mejores personas, luz a las naciones. Pero el problema fue que con los años el pueblo judío agregó muchísimas leyes que hoy están mezcladas en mucha enseñanza que no debería recibir el pueblo que quiere conocer a Dios verdaderamente. Así es que cualquiera que diga que alguien transgrede la ley de Moisés por causa de una ley establecida por los hombres, entonces no confirma la ley de Moisés como un mandamiento supremo. Por otro lado, para cualquiera que se considere creyente en Yeshua, debe creer en él como dice la Escritura y sustentar su fe en lo que dice la Escritura, porque él mismo lo dijo. Juan capítulo 7, versos 37 y 38 dicen: En el último y gran día de la fiesta, está hablando de la fiesta de tabernáculos en aquella ocasión, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así es de que quienes nos han estado acompañando en los estudios de la Torá, y desde el principio de este ministerio, pues ustedes ya se habrán dado cuenta de los simbolismos, los simbolismos bíblicos que la propia Escritura expresa, los profetas, Moisés, Yeshua y los apóstoles, acerca del agua. Y aquí Yeshua está hablando de este tema precisamente: aquel que tiene sed, aquel que tiene hambre de conocer la palabra de Dios.
dice, venga a mí y beba, es decir, venga a mí y aprenda de mí. Y el que cree en mí, dice, como dice la Escritura, es decir, tú vas a confirmar que crees en Jesucristo, que crees en Yeshua, el Hijo de Dios, pero tu creencia, tu forma de creer en Él, va a ser sustentado solamente como dice la Escritura. Y entonces, y solo entonces, de tu interior van a correr ríos de agua viva. Significa que vas a hablar. Cuando tú tengas la oportunidad de compartir el Evangelio, de compartir lo que has aprendido de la Escritura, van a ser como ríos de agua viva, y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espiritual. Y cuando tú hablas la palabra de Dios, es como si transmitieras vida a los demás. Entonces es maravilloso. Es importante y no depende de la capacidad intelectual de alguna persona. Depende de Dios. Es el Espíritu de Dios que hace viva su palabra en aquellos que transmiten y quienes la reciben. Entonces, con el tiempo tú mismo lo vas a ir confirmando. Continuamos en Mateo 12, verso 3, dice, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿De qué está hablando aquí Yeshua? ¿Qué es lo que está hablando? Una vez más confirmamos que Yeshua está hablando, su enseñanza no es nueva, él está confirmando, refiriendo la Torá, la ley de Moisés. Ante el reclamo de estos líderes religiosos acerca de lo que hacían los discípulos, estas fueron las palabras de Yeshua. Le citó las escrituras, nada menos que el pasaje que habla de David y los que con él andaban, y cómo fue que el sacerdote Ahimelech les dio de comer los panes de la proposición para que no murieran de hambre, porque estaban siendo perseguidos por el rey Saúl. Dice en su primer libro de Samuel, capítulo 21, a partir del verso 1, dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío, y lo que te he encomendado, y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, o lo que tengas. Y el sacerdote respondió a David, dijo, no tengo pan común a la mano. Fíjate bien lo que dice, no tengo un pan común, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Dice verso 5. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, cuanto más no serán santos hoy sus vasos. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia del Señor para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, estos panes sagrados que eran sustituidos cada día de reposo, cada Shabbat. Eran colocados durante 7 días, al siguiente día de reposo eran sustituidos y estos que se retiraban eran comidos por los sacerdotes, se mantenían como si fueran, no se endurecían los panes en este lugar, en el lugar santo, en donde eran colocados en el tabernáculo y después en el templo de Jerusalén. Y estamos hablando de un tiempo en que estos panes eran consagrados para el Señor, y ya en su momento en el libro de Éxodo nosotros analizamos, estudiamos todo este tema acerca de lo que representan estos panes, cuál fue la enseñanza didáctica de Dios para su pueblo acerca de estos panes.
y que tiene que ver precisamente con un mandamiento que se dio en su momento. Lo podemos leer en Levítico capítulo 24, a partir del verso 5. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras. Y las pondrás en 2 hileras, dice, 6 en cada hilera. Eran 12 panes en total, sobre la mesa limpia delante del Señor. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida al Señor. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante del Señor, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán. Ya te das cuenta, aquí ya se permite, pero después de 7 días, comerlos a los sacerdotes. Pero solamente a los sacerdotes, dice, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas al Señor por derecho perpetuo. Fíjate qué importante es esto, porque lo que las palabras de Yeshua es precisamente en este sentido. Vamos a leerlas nuevamente, ya que vimos todo de qué está hablando Yeshua. Vamos a leer nuevamente. Dice verso 3 de Mateo 12, pero él les dijo, la respuesta de Yeshua, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban. ¿Recuerda? Porque era para los sacerdotes, dice, sino solo para los sacerdotes. Así es de que, como vemos, el Señor en las respuestas que él daba al pueblo judío, solamente refería a las propias escrituras. Entonces, no se trata de que vino, como en ocasiones se malentiende o se piensa que Yeshua, Jesucristo, vino a poner nuevas leyes, que desechó lo anterior y que lo que él decía pues era nuevo, sustituyendo la ley, sustituyendo todo lo que anteriormente se había establecido. De ninguna manera él vino a cumplir todo esto, y esto lo confirma. Continuamos en el verso 5 de Mateo 12 y dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Está hablando de 2 aspectos aquí, que aparentemente a los ojos de los líderes religiosos, los discípulos y Yeshua en su caso, aparentemente podrían estar transgrediendo, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque Yeshua estaba cumpliendo la ley conforme al espíritu de la ley, el propósito específico de la ley. Efectivamente, en el tiempo del tabernáculo y en el templo de los días de reposo, eran los días en que más se trabajaban por parte de los sacerdotes. Y claro, aunque profanaban el día de reposo, su labor estaba justificada. Ellos eran sin culpa por cuanto que estaban sirviéndole al Señor en el tabernáculo y después en el templo. Por eso Yeshua hacía muchos milagros en el día de reposo y siempre fue sin culpa. Él estuvo trabajando en el día de reposo y enseguida lo confirma. Dice verso 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa, aquí va a darles la clave. La razón del motivo de la ley, el propósito más importante de la ley. Dice verso 7, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Yeshua, al hablar de sacrificio, hizo una referencia al sistema sacrificial que estaba vigente en el templo de Jerusalén y por medio del cual los religiosos de la época, los religiosos de Israel en aquel tiempo, ellos se sentían justificados a través de este sistema sacrificial.
Sin embargo, Yeshua al hacer esa referencia citó las palabras del profeta Oseas, en donde está escrito acerca de la falsa piedad o falsa misericordia que los religiosos tenían por causa de la hipocresía, como lo venimos comentando, dejando la misericordia y sintiéndose justificados por causa de los sacrificios, olvidándose entonces de las ovejas que necesitaban ser guiadas y así olvidándose de la misericordia. Una cosa y llevaban a otra, pero la olvidaron. Dice Oseas capítulo 6, verso 4. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Wow. Impresionante la profecía, precisamente, y esta profecía la está citando Yeshua en este contexto. Las palabras del Maestro de Jesucristo son en reclamo por las cosas que no hicieron los líderes de Israel, por las ovejas descarriadas, y que en su caso debieron haber hecho por causa de la misericordia, haciendo ver Yeshua que por causa de sus tradiciones y de su religiosidad, los líderes religiosos hostigaban a aquellos que ante los ojos de Dios eran inocentes, como lo estaban haciendo en este momento, estaban acusando a los discípulos de Yeshua, por algo que simplemente estaban tomando espigas del campo para comer. Imagínense a qué grado llegaron. Yeshua, al citar literalmente las palabras del profeta Oseas, que fueron las palabras de Dios dichas por el profeta, pues el mensaje que les está dando a estos fariseos es que Yeshua es el Dios que como en aquel entonces, igual les hablaba ahora y les dice que Él quiere misericordia más que sus sacrificios, lo cual es confirmado al decirles, uno mayor que el templo está aquí, pues el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Wow. Impresionante, y era obvio que quizás de momento era muy difícil para ellos entender las palabras de Yeshua. Dice el verso 9. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Yeshua para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Les está preguntando. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Algo que tiene mucha lógica, ¿no? O sea, si tú no conoces la ley de Moisés, esto tiene lógica. No solo en el día de reposo, en cualquier momento, cualquier otro día, siempre que tengas la oportunidad de hacer el bien, lo haces. Con mucha más razón en el día de reposo. Las palabras de Yeshua son en el sentido de que es lícito hacer el bien en los días de reposo, en cada Shabbat. Aquí el contexto era que pensaban tentar a Yeshua. Pensaban que él iba a adherirse a la forma en que estaban ellos viviendo su religiosidad, sin entender el propósito del espiritual divino del día de reposo. Así es de que todo cuanto hagamos el bien, ¿sí? En los días de reposo siempre va a ser bueno. Y bajo esta perspectiva, en realidad no hay transgresión a la Torah. Pero hay que entender también que no podemos tomar esto como de forma equivocada. Hoy en día hay mucha gente, muchas personas que apenas queriendo empezar a entender el día de reposo, dicen, bueno, pues es que el día de reposo para mí es hacer el bien si me voy a la playa con mi familia. Sí, pero te estás haciendo, te estás olvidando de que es un día consagrado a Dios.
No es lo mismo que tú te vayas a la playa con tu familia porque piensas que haces el bien, lo cual es bueno, pues claro que es, pero pero el contexto es diferente si tú consideras que en el día de reposo, en lugar de eso, puedes disponer tu tiempo para ir y compartir el evangelio a una familia, por ejemplo, o ir y visitar a un enfermo al hospital, por ejemplo, o ir y visitar a alguien que tú sabes que tiene necesidad y quizás llevarle una pequeña despensa. El contexto cambia totalmente, porque no es en tu propio beneficio, es en el beneficio de tu prójimo. Hay que entender de forma madura y responsable el contexto de las palabras de Yeshua, porque una de las cosas que tiende de forma natural el hombre, pues es a cambiar el sentido de las cosas de forma conveniente, ¿no? Pero olvidémonos de esa manera de pensar y tratemos de pensar las cosas en un sentido correcto y en el contexto del bien que estaban haciendo ellos, del bien que estaba haciendo Yeshua en el día de reposo. Y aquí es claro, dice, es bueno sanar en el día de reposo. Pues el Señor dijo, pues por supuesto que sí. Dice Marcos capítulo 2 verso 27. También les dijo el día de reposo, fíjate bien, aquí está la clave. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Esto qué significa? Pues en la medida en que cumplas, que guardes el día de reposo como le agrada al Señor, es la razón por la cual tú mismo recibes el beneficio, bendición. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, es decir, para beneficiar al hombre. Verso 13 de Mateo 12. Continuamos. Dice, entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salido de los fariseos, tuvieron consejo contra Yeshua para destruirle. Querían matarlo. ¿Por qué? Si lo que hizo fue sanar de forma milagrosa a este hombre que tenía este problema. Bueno, ellos basándose en que literalmente estaba Yeshua transgrediendo el día de reposo, lo cual es absurdo. Tú en la ley de Moisés jamás vas a encontrar que en el día de reposo estuviese prohibido hacer el bien de esta manera. Pues imagínate, ¿no? De ninguna manera. Ellos se crearon leyes que les impedían hacer muchas cosas. Hasta hoy en día, hay muchas cosas que ellos se abstienen, el pueblo judío se abstiene de hacer en el día de reposo, sin importar que sea el bien para el prójimo, con tal de guardar sus leyes que ellos se crearon aparte. Y con lo cual literalmente transgreden la ley de Moisés. Porque el Shabbat en el espíritu de la ley debe cumplir el, lo que en el corazón de Dios hay, que es que precisamente nosotros seamos movidos a misericordia, como lo dijo hace un momento el Señor. Porque teniendo conocimiento de Dios es como vas a ser movido a misericordia. Y en el día de reposo es bueno hacer misericordia. Y dice verso 14, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Yeshua para destruirlo. Sabiendo esto, Yeshua se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Bueno, la razón por la que Yeshua les encargaba esto, que dice la escritura que no le descubriesen, es porque en su vida aún tenía que cumplirse la profecía acerca del siervo escogido de Dios. Dice Isaías capítulo 42, verso 1. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. Está hablando Dios a través del profeta Isaías, está hablando del Hijo de Dios, de Yeshua, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Recuerdas cuando
Yeshua fue bautizado por Juan el Bautista, que descendió la paloma sobre él y se escuchó esto precisamente, lo que está diciendo Yeshua aquí. Dice, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperen su ley. La palabra naciones aquí de esta profecía en el hebreo es la palabra goy, que significa extranjero, lo que en el Nuevo Testamento se describe como gentil, naciones extranjeras. Continúa el verso 17, fíjate, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles, naciones, anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Como vemos, el pasaje habla de los gentiles, ¿sí? Lo que en la profecía de Isaías equivale a las naciones, todos aquellos que son extranjeros, los que no son naturales de Israel. De manera que en la profecía se confirma que la razón por la que Yeshua insistía en que no se descubriera a la casa de Judá que él era el Mesías, es porque Yeshua tenía que cumplir esta profecía de ir en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando digo de la casa de Israel, estamos hablando de las ovejas perdidas de las 12 tribus de Israel ya dispersas en todas las naciones del mundo, que al haber perdido su identidad, por haberse mezclado, simplemente se olvidaron de su identidad, se convirtieron ¿en qué? Pues en gentiles, en naciones. Este propósito Yeshua lo cumpliría de forma humilde, sin contender, sino mediante un sacrificio, el sacrificio en la cruz. Dice el verso 20, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. La palabra caña en el griego es la palabra cálamos, que en el contexto de este pasaje tiene que ver con el tallo de una rama. El tallo de una rama. La palabra cascada en el griego es la palabra sutribo, que significa aplastada. ¿Sí? ¿Okay? Una rama, un tallo de rama aplastado. En ese sentido, lo que el profeta habló acerca de Yeshua es que el Señor, el Hijo de Dios, no destrozaría del todo aquellos que están a punto de ser cortados, por muy débiles que estén, sino que por el contrario, Yeshua haría todo por sanar y restaurar y fortalecer al débil y quebrantado. En el mismo contexto, al referirse al pábilo que humea, porque ya no tiene lumbre, ¿sí? Ya no está ardiendo, pero que aún está vivo. Qué importante es esto. El Señor no lo apagará, sino que restaurará la llama de las vidas de Israel que ha venido a buscar el Mesías. Así es de que siempre hay esperanza para todo mundo. Verso 22 dice de Mateo 12, regresamos a Mateo 12, verso 22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Nada más, nada más, endemoniado, ciego y mudo. Y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Wow, qué impresionante, porque ellos estaban, recordemos lo que leímos en la profecía de Isaías acerca de que el Espíritu de Dios estaría sobre el Señor. Dice, verso 25, sabiendo Yeshua los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado,
y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Les está haciendo una pregunta lógica, porque no tenía sentido lo que estaban diciendo ellos. Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Es decir, todos sus discípulos, todos a los que les estaba ellos enseñando. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¡Wow! Impresionante. Las palabras de Yeshua hacia estos fariseos en el sentido de preguntarles esto, que sus hijos, ¿por quién estaban echando fuera demonios? Pues es una clara referencia a una práctica de la práctica de echar demonios que ya tenían y que también llevaban a cabo los discípulos de los fariseos, así es como sus hijos, a los que se describe como sus hijos físicos, ¿no? También lo que en la actualidad se le conoce como exorcismo. Un caso muy específico que tenemos en la escritura de que el judaísmo sí se practica incluso hasta estos días. El exorcismo es el acontecimiento que vemos registrado en el libro de los Hechos, en el capítulo 19. Dice, a partir del verso 11, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, que de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Yeshua sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Yeshua, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que decía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, o sea, el endemoniado le respondió y dijo, a Yeshua conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Wow, les fue muy mal. Esto es claro, esto es obviamente ya en su momento lo analizamos, el tema de invocar el nombre. En el estudio que tuvimos del capítulo 19 del libro de los Hechos, lo abundamos este tema y las consecuencias precisamente de no entender el sentido y la magnitud de invocar el nombre del Señor. Y bueno, a estos hombres les fue muy mal. Dice el verso 29 de Mateo 12, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Por qué habla de los bienes del hombre fuerte? Porque es lo que le da fuerza. Yeshua al hablar del hombre fuerte está haciendo una referencia al hombre interno de las personas que se encuentra inclinado al mal y que para saquear sus bienes, como lo dice, eh, es decir, de una forma alegórica, las cosas que le mantienen vivo es necesario atarle. Las cosas que le mantienen vivo a la inclinación al mal de cada persona. Pero eso es algo que necesita hacer la persona. Se requiere para que la persona sea sanada. En ese sentido, en este caso, por ejemplo, Yeshua le refiere a los fariseos que no puede hacer nada para sanarles a ellos, porque ellos mismos no atan al hombre fuerte en ellos. Es decir, no atan a su inclinación al mal. Los fariseos no quisieron atar al hombre fuerte por preferir estar atados a su religión. Eso era lo que les daba fuerza a su inclinación al mal, al error que estaban cometiendo en relación a su fe. Verso 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay intermedios. Si Yeshua les está hablando en el contexto de la tradición, como venimos viendo, que es lo que les está estorbando para poder ser liberados y poder recibir el reino,
¿Qué significa que les haya dicho, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama? Bueno, la palabra griega para desparrama es la palabra scorpizo, que significa dispersar, que es exactamente lo contrario a lo que vino a hacer Yeshua, porque él vino a juntar a los dispersos de Israel. Y estas palabras Yeshua las dijo en el contexto del reclamo a los fariseos por la prioridad que le dieron al cúmulo de tradiciones, que lo único que hicieron a través de los años fue dispersar al pueblo. El pueblo finalmente no quiso continuar con esto, con las tradiciones, no solo del pueblo judío, sino de cualquier, y estamos ya hablando ya aquí de cualquier otro tipo de tradición, que el objetivo a final de cuentas es separar y que aleja al hombre del verdadero conocimiento de Dios. ¿Cuántas personas hay que tú conoces que han dejado de congregarse en las iglesias, han dejado no sé, de ir a alguna, y hablo de cualquier contexto religioso, ¿eh? ¿Y cuál es la respuesta? Porque no entiendo nada. No entiendo. Hay cosas que no entiendo, hay cosas que simplemente la gente se aburre, no le encuentra sentido en relación a su vida. Pues claro, porque cualquier otra enseñanza que no sea la escritura, la palabra de Dios, pues finalmente a la gente no le va a hacer sentido. Dice el verso 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Fíjate a qué grado está diciendo el Señor. Puedes tú ofender incluso al Hijo de Dios, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Cuando a cualquiera que de manera sobrenatural o a través de las escrituras que son espirituales le ha sido ya revelado al Mesías, Yeshua, y que aún así le rechace, el tal comete pecado contra el Espíritu Santo y no le será perdonado. Cualquiera que, habiendo ya entendido que Yeshua es el Mesías y que por causa de su orgullo y que por causa de andar en las tradiciones de los hombres rechaza al Hijo de Dios, esto constituye una blasfemia contra el Espíritu de Dios. Y ese rechazo que les es contado por pecado no les será perdonado. Estos fariseos tenían conocimiento de las señales que estaba haciendo Yeshua y que le identificaban como el Mesías y que se negaban a reconocerle como el Mesías. Estaban llevando a cabo una blasfemia contra el Espíritu Santo, que es por quien Yeshua hacía todos estos milagros conforme a la profecía de Isaías, que Yeshua mismo leyó en la sinagoga de Nazaret. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 4 a partir del verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Pues era día de reposo y era un día consagrado a todo el tema de la palabra de Dios. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Ya te diste cuenta? Aquí ese es el motivo de la blasfemia de aquellos religiosos. ¿Por qué? Porque Yeshua es el que estaba cumpliendo esta profecía y lo va a decir al final, fíjate, una vez más, dice el verso 18 de Lucas 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Estaba haciendo esto literalmente, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Qué les está diciendo? Que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y por esa razón estaba llevando a cabo todos estos milagros. Así es de que
Imagínate, por esa razón el Señor habló de la blasfemia, que no iba a ser perdonada. ¿Por qué? Porque no era contra la persona de Yeshua, sino contra el Espíritu de Dios, porque Yeshua estaba llevando a cabo todas estas maravillas por causa del Espíritu del Padre. Y bueno, es importante aclarar que no todos los judíos, no a todos los judíos se les reveló por parte del Espíritu Santo que Yeshua era el Mesías, sino que en otros se cumplió otra profecía también de Isaías que hablaba acerca de que ellos no entenderían, verían los milagros pero no los comprenderían. De manera que hoy todo aquel que por causa de esas tradiciones judías deja de creer en Yeshua, como hay muchos casos lamentables que de repente se unieron a las raíces hebreas, de repente ya andan en movimientos eh, que al final que les llevan a decidir que Jesucristo no es el Hijo de Dios, que no es el Mesías, tal cual la enseñanza judía. Después de haber estado por años queriendo buscar a Dios a través de creer en el Hijo. Es impresionante lo que en el Espíritu está sucediendo en las personas, a grado tal de que le están negando. Está sucediendo lo mismo que en aquel entonces, pero ahora peor. ¿Por qué? Porque aquellos que ni siquiera son judíos, naturales y sobre los cuales y en quienes no va a ser justificada esa acción, están cayendo en este terrible error. Muchos que se están yendo al judaísmo están negando a Yeshua como el Hijo de Dios. Esa blasfemia no les será perdonada. Verso 33 de Mateo 12, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, fíjate ya como les dice aquí, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí la palabra generación es la palabra génema, que se traduce como fruto. Y esto implica que Yeshua estaba identificando a este grupo específico de judíos como aquellos que estarían infiltrados entre la descendencia de Abraham, pero que en realidad eran fruto de la simiente de la serpiente y por eso les llamó víboras. Así que les dejó claro que al ser su naturaleza mala, ¿sí?, de ninguna manera podían tener frutos buenos. Qué duro, pero bueno, el Señor así lo identificó y hemos nosotros visto cómo es que en los evangelios el Señor tenía esta facultad sobrenatural de ver en el corazón de las personas lo que realmente ellos pensaban, lo que ellos tenían de la intención incluso. Verso 35 dice, el hombre bueno del buen corazón, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, generación mala y adúltera demanda señal. Wow, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Aquí la palabra generación es otra, que es la palabra griega genea, que significa un periodo de personas, un periodo de tiempo y de personas. Dice verso 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así será el Hijo del Hombre. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí está hablando de su muerte y resurrección el Señor. Lo que este grupo de escribas y fariseos le pedían a Yeshua era específicamente una señal que manifestara que Él era el Mesías, que venía a reinar.
Sin embargo, lo que Yeshua le respondió tiene que ver con el contraste acerca de la primera faceta del reinado del Mesías. Es decir, les habló de la señal de su muerte y resurrección, que fue justo la señal del profeta Jonás, porque Jonás murió estando dentro del pez 3 días. Y Yeshua, ¿qué fue lo que sucedió? También estuvo 3 días debajo de la tierra, ¿sí? Y al tercero, ¿qué fue lo que sucedió? Al tercer día, eh, Jonás resucitó, salió del pez, y al igual que Yeshua resucitaría y dejaría el sepulcro después de 3 días. La señal que les sería dada a estos judíos incrédulos sería la resurrección del Hijo de Dios. Verso 41 de Mateo 12 dice, los hombres de Nínive, y aquí está hablando, aquí va a hablar de algo impresionante, porque les va a dejar en claro el grado de incredulidad que tenían. Incluso les va a poner ejemplos, les va a poner 2 ejemplos de gente que no eran del pueblo, que no eran del reino. Fíjate, dice verso 41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Por qué la condenan? Por su testimonio. Dice, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Verso 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará igual por su testimonio acerca de creer, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Bueno, tanto la ciudad de Nínive como la reina del sur, con su testimonio, condenarían a esta generación de incrédulos. Y la referencia que hizo Yeshua respecto a Jonás tiene que ver con el hecho de que los habitantes de Nínive, fue una nación extranjera, se arrepintieron después de que Jonás les predicó. Sin embargo, la predicación de Yeshua, que es para arrepentimiento de todo el mundo, la profecía de Jonás describe claramente cómo es que el rey de Nínive declaró ayuno, oración, después de la predicación de Jonás. Ellos se arrepintieron, siendo Nínive la capital de Siria, una nación totalmente extranjera. Y vemos, y esa es la razón por la cual Yeshua está tomando este ejemplo como una referencia. Y en el caso, así es de que, y esa es la razón por la cual dice, he aquí más que Jonás en este lugar, diciendo, ¿cómo es posible que a la predicación de Yeshua, que era para arrepentimiento a todo el mundo, ¿sí? Los hijos del reino, que eran el pueblo judío, en ese entonces pues no creían a su mensaje? Y por otro lado, la referencia que hizo el Señor respecto a la reina de Sabá es en relación a la sabiduría de Salomón, que tuvo una fama por todo el mundo, y al decir he aquí más que Salomón en este lugar, es porque la sabiduría de Yeshua es la misma sabiduría de Dios. El primer libro de Reyes, capítulo 10, dice desde el verso 1, oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre del Señor, vino a probarle con preguntas difíciles. Dice el verso 2, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas, y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía, y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa del Señor, se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es que lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es
mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Verso 8. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. El Señor tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque el Señor ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey. Fíjate las palabras de esta reina. Para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y muchas especias y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. Bueno, este fue el testimonio de la reina, de esta reina de la que habla Yeshua precisamente. Continuamos en el verso 43. Dijo el espíritu inmundo, sale del hombre, anda por los lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Bueno, Yeshua aquí enseña que cuando una persona es liberada de algún demonio por causa del Espíritu Santo, lo cual es una obra sobrenatural, espiritual, que se da mediante el conocimiento de las Escrituras, el espíritu inmundo siempre va a buscar regresar a aquel que fue liberado. Lo que les está hablando Yeshua es que como pueblo les sucedió lo mismo. Porque en este caso, hablando de forma individual de una persona que es liberada de un demonio, si es el caso que el hombre que fue liberado no ha llenado su espíritu, es decir, no cambia su vida para consagrarla al Señor, y llena su espíritu con la palabra de Dios, entonces queda muy propenso a que sea nuevamente poseído, no solo por el espíritu inmundo que ya le había abandonado, sino que su condición espiritual será peor que al principio por haberse dejado en un momento, haber descuidado ese aspecto y en su caso, porque muchas veces sucede, rechazan la palabra del Señor. Entonces, como pueblo, lo que les está diciendo es exactamente lo mismo, porque habla de esa generación, de aquellas personas que en su momento tuvieron una bendición, tuvieron la oportunidad de haber permanecido liberados del mal, pero al momento de rechazar a Dios, al Hijo de Dios, ¿qué es lo que sucede? El espíritu maligno finalmente regresará. ¿Por qué? Porque el pueblo no acudió a la venida de Yeshua como el Mesías. Dice el verso 46, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él a que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Yeshua menciona esto justo después de haber establecido la diferencia entre la generación de la serpiente y los incrédulos por causa del juicio divino. Por ello Yeshua, al decir que su madre y sus hermanos son quienes hacen la voluntad del Padre, no está hablando en su calidad de hombre natural, porque de esa manera se entendería que está despreciando a Miriam y a sus hermanos. En este momento, Yeshua habló de su calidad de Hijo de Dios. El Dios que se hizo hombre mientras que fue, en su caso, fue hombre, fue semejante a nosotros. Pero en este momento estaba hablando en su calidad de Hijo de Dios. La implicación de que Yeshua haya dicho en referencia a su madre y
hermanos, que son los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos, hacen una representación profética respecto de todos aquellos que representan a su madre y a sus hermanos, que son los que oyen, aprenden y cumplen su enseñanza. Pero por otro lado, vemos a millones que dicen que creen en Jesucristo, que creen en Yeshua, el Hijo de Dios, pero que en sus propias vidas muestran claramente que no creen en Él, que no creen en quien dijo ser Él, mientras que otros podrían estar representados por aquellos que estaban a sus pies, escuchando y aprendiendo su enseñanza para ponerla por obra. Así es de que la invitación, la exhortación es a que seamos parte de la familia de Dios. Amén.